En los primeros rayos del alba de la historia, surgen relatos que han moldeado nuestras percepciones y entendimientos culturales. Hoy, nos sumergiremos en una narrativa fascinante, una que se entrelaza con la fe y la identidad. La historia bíblica del linaje africano. ¿Sabías que, según la Biblia, muchas de las raíces africanas se remontan a Cam, uno de los hijos de Noé? Este video revelará los hilos ocultos de esta historia, desenredando los misterios de Cam y sus descendientes. Cus, ancestro de numerosos pueblos africanos. Mizraim, de los antiguos egipcios. Phut, padre de los libios negros. Y Canaán, progenitor de los cananeos. Pero, ¿quién fue realmente Cam? En las lenguas antiguas, su nombre evoca imágenes de oscuridad y ardor, una conexión directa con África. Sin embargo, este vínculo va más allá de la mera pigmentación. Exploraremos la significancia de Cam en la narrativa bíblica y su conexión profunda con las regiones y pueblos africanos. Desentrañaremos cómo su papel no solo es clave en las escrituras, sino también en la comprensión de la identidad y la historia africanas. Adentrándonos en un tema controvertido, abordaremos el mito de la maldición de Cam, una interpretación errónea que ha plagado la historia. Aclararemos que la maldición no fue sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán. Es vital entender este relato bíblico en su contexto real, para evitar interpretaciones equivocadas que han llevado a conclusiones erradas sobre el pueblo africano. Además, integraremos contextos históricos y culturales para una comprensión más amplia, recurriendo a la arqueología, lingüística y genética, junto con las escrituras, para revelar una perspectiva más completa. La historia de Cam se entrelaza con el misterio y la majestuosidad de las antiguas civilizaciones africanas. Su influencia se extiende más allá de lo que las páginas de la Biblia nos cuentan, abarcando leyendas y tradiciones que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Cam, en la tradición judeocristiana, no es solo un personaje bíblico, es un símbolo de las ricas y diversas culturas que florecieron en África. Exploramos primero a Cus, uno de los hijos de Cam. En la tradición etíope, Cus es venerado como un ancestro poderoso, un puente entre la historia bíblica y el origen de sus propios reinos. Las leyendas hablan de cómo los descendientes de Cus se esparcieron por el continente, dando inicio a reinos y culturas que marcarían la historia. Este vínculo entre la historia bíblica y la africanidad es un testimonio de cómo las escrituras se entrecruzan con las narrativas culturales, dándoles una dimensión más profunda y personal. Luego, nos sumergimos en el misterioso mundo de Mizraim, ancestro de los antiguos egipcios. La Biblia menciona a Egipto, pero es a través de Mizraim que entendemos cómo la historia de Cam se vincula con una de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo. Desde las pirámides hasta los faraones, la influencia de Mizraim en la historia egipcia es indiscutible. Pero, ¿cómo interpretamos esta conexión desde una perspectiva contemporánea? ¿Cómo se entrelaza con nuestra comprensión de la historia y la cultura egipcia? Phut, padre de los libios negros, nos lleva a otra esquina del continente. Aquí, la historia se convierte en una exploración de las diversas culturas y pueblos que han habitado el norte de África. A menudo olvidados en las narrativas dominantes, los descendientes de Phut nos recuerdan la rica diversidad del continente africano, una tierra de múltiples historias y herencias. Y finalmente, Canaán, el hijo maldito. La historia de Canaán es quizás la más conocida, pero también la más malinterpretada. Desentrañamos el mito de la maldición de Canaán, explorando cómo este relato ha sido utilizado a lo largo de la historia para justificar actos de injusticia y opresión. La historia de Canaán, en su verdadero contexto, nos enseña sobre las consecuencias de las acciones y la importancia de la interpretación precisa de las escrituras. Más allá de los relatos bíblicos, el legado de Cam también se ve reflejado en el terreno de la arqueología. Los hallazgos arqueológicos en África y Oriente Medio han proporcionado pistas fascinantes sobre la vida de los antiguos pueblos descendientes de Cam. Estos descubrimientos, desde artefactos hasta inscripciones, nos permiten construir un puente entre la fe y la historia, entre la mitología y la realidad. Abordamos también la lingüística, otra herramienta clave para comprender el impacto de Cam y sus descendientes. Las lenguas habladas por los pueblos de Cus, Mizraim, Phut y Canaán se han diseminado y evolucionado de maneras extraordinarias. El estudio de estas lenguas no solo nos revela patrones de migración y asentamiento,
sino que también nos ofrece una ventana al mundo espiritual y cultural de estos pueblos. La genética es otro campo fascinante que ha arrojado luz sobre la historia de Cam y sus descendientes. Los análisis de ADN han revelado conexiones inesperadas entre diferentes grupos étnicos en África y más allá, desafiando muchas de nuestras percepciones preconcebidas sobre la identidad y la historia. Estos estudios genéticos nos ayudan a comprender cómo los pueblos se han mezclado y movido a lo largo de milenios, llevando consigo sus culturas, lenguas y creencias. Pero, ¿dónde fue enterrado Cam? La ubicación de su tumba es un misterio que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por igual. Algunos sugieren Etiopía, otros Egipto, y hay quienes creen que su tumba aún está por descubrirse. Este misterio no solo habla de la importancia de Cam en la historia, sino también de nuestro deseo continuo de conectar con nuestro pasado. El Libro de los Jubileos, un texto antiguo, nos ofrece más detalles sobre los últimos años de Cam. Este libro, aunque no es parte del canon bíblico tradicional, es valorado en la tradición etíope y proporciona un contexto adicional sobre la vida de Cam, sus dinámicas familiares y su papel en el establecimiento de ciudades después del diluvio. Estos textos, aunque menos conocidos, son vitales para comprender la historia completa de Cam y su legado. Reflexionamos sobre cómo la historia de Cam ha sido interpretada a lo largo del tiempo, desde ser vista como una justificación para la esclavitud y la discriminación, hasta ser reivindicada en tiempos modernos como un símbolo de resistencia y orgullo. La narrativa de Cam ha tenido un impacto significativo en la teología, la historia y la cultura. Y así, mientras buscamos desenmarañar y comprender la compleja historia de Cam y sus descendientes, nos enfrentamos a una tarea que va más allá de la mera recopilación de hechos. Se trata de una jornada de descubrimiento, donde la fe, la historia y la identidad se entrelazan, desafiando y enriqueciendo nuestra comprensión del pasado y su impacto en el presente. Al considerar la narrativa bíblica de la descendencia de Cam, es importante reconocer su impacto en la percepción actual de África y su gente. A lo largo de los siglos, la historia de Cam ha sido interpretada de diversas maneras, algunas de las cuales han perpetuado estereotipos y malentendidos. Sin embargo, una mirada más profunda y contextualizada revela una historia de resiliencia, diversidad y riqueza cultural. Es un recordatorio de que las historias bíblicas, interpretadas con cuidado y conocimiento, pueden arrojar luz sobre las complejas realidades históricas y actuales. Así, nos despedimos de la historia de Cam, pero no de la exploración de nuestras raíces y nuestro pasado. Lo que comenzó como un relato bíblico se ha transformado en un viaje a través del tiempo y la cultura, revelando la riqueza incalculable de África y su influencia en el mundo. Esta historia es un recordatorio de que cada capítulo de nuestro pasado tiene múltiples facetas y que cada una merece ser explorada y comprendida en su totalidad.